Hola, buenos días, bienvenidos al curso de prevención del suicidio. Mi nombre es María Jesús Sandoval y yo los voy a acompañar en este proceso de aprendizaje. Lo primero que vamos a hacer es que les voy a compartir la presentación para que podamos revisar los contenidos. Ahí deberían poder verlo. Bueno, y lo que hoy día vamos a ver, ¿cierto? Es el módulo 1, que es el módulo de epidemiología del suicidio, ¿ya? Yo sé que este primer eh, tema es un tema bastante denso, ¿ya? Pero a mí me hubiera gustado que lo pudiéramos revisar porque hay mucha información que es contradictoria y que es importante tener la claridad de qué es y qué no es, ¿ya? Bueno, antes de hablar de suicidio, ¿ya? Es importante clarificar algunos temas, ¿ya? El suicidio consumado, ¿cierto? Tiene dos componentes. Uno es que yo me hago daño a mí mismo, ¿ya? Y el otro componente es que con este daño tengo la finalidad última de quitarme la vida, ¿ya? Pero por otro lado, eh, eh, hay un término que se llama parasuicidio o gesto suicidio, lo pueden encontrar dependiendo de dónde es la bibliografía, ya que si bien tiene el primer criterio de que yo me hago daño a mí mismo, me autoinflijo daño, no necesariamente, o no, este en realidad no va acompañado de la intención final de quitarse la vida, ¿ya? Son conductas que presentan las personas para comunicar algo, ¿ya? Cuando no tienen los recursos necesarios para poder solicitarlo de otra manera, ¿ya? Lo que no lo hace menos peligroso, ¿ya? Cuando uno comete un gesto suicida, igual tiene la posibilidad de quitarse la vida, ¿ya? Aunque no lo perciba como un fin último, ¿ya? Y cuando hablamos de estadísticas, ¿ya? Estos términos en general están entremezclados. Lo que no tengamos o sea, lo que hace que no tengamos una cifra sólida, consistente, con respecto a los fallecimientos en nuestro país y en otras partes del mundo, digamos. Es una cifra, o sea, tiene una cifra negra, ¿ya? Eh, Considerando Chile solamente, en Chile hay 5 causas de fallecimiento, una de ellas es causas indeterminadas, y hay muchos suicidios, ya que a lo mejor ahora no tanto porque se ha sensibilizado mucho los equipos, pero hace 10 años atrás, muchos de los suicidios eran catalogados como causas indeterminadas, ¿ya? Lo que hace que perdamos datos valiosos. Ahora, también está, porque nosotros lideramos llevamos la batuta dentro de la conducta suicidio consumado. Entonces, hay detractores de las estadísticas en general que dicen, ¿cierto?, que no es que Chile esté tan alto en relación a sus vecinos, digamos, sino que nosotros sí sabemos medir bien y los otros países no están midiendo de la manera adecuada o no están midiendo las mismas cosas que nosotros. ¿Ya? Bueno, eso está en discusión. Lo que sí yo les puedo dar fe es que este es un tema que es la salud pública indiscutiblemente tiene que abordarse, tiene que preocupar, ¿ya? Porque la cantidad de días perdidos de vida, ¿ya? De las personas sanas, ¿ya?
que presentan este tipo o tipos de cuadro de trastorno de salud mental con estas características. La cantidad de fuerza laboral perdida también por esto, y la cantidad de muertes que hay año a año, sobre todo en los adolescentes y en los adultos mayores, es alarmante, ¿ya? Pensando que es una causa de fallecimiento que se puede evitar, que es evitable. Entonces, es un grave problema de salud pública, porque además tiene un costo importante asociado, ¿ya? Que es un costo que tiene que cubrirle el Estado. Entonces, nos está llegando el mensaje de que no estamos siendo capaces de llegar a tiempo en las intervenciones, ¿ya? Nosotros deberíamos como aunar fuerzas y enfocar todo nuestras intervenciones, o la gran mayoría de ellas, ¿ya? Esta es como para caricaturizarlo, en la promoción de la salud, ¿ya? No en el seguimiento de un intento suicida, ¿ya? Porque desde el punto de vista netamente económico, a pesar de que suene muy, muy frío, hacer una intervención masiva y que sea eficaz, ya, desde la promoción de salud mental, es mucho más barata que el costo que tiene un tratamiento para un paciente único con este tipo de características. Entonces, se hace muy urgente abordar este tema, ¿ya? Bueno, y no solamente en Chile, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de las estadísticas mundiales y después más en detalle las estadísticas chilenas. A nivel mundial, 703 personas mueren por suicidio cada año, ¿ya? O sea, más de una cada 100.000 muertes, o sea, un 1,3% en el 2019 fueron resultado de suicidio. Eso quiere decir que fueron muertes evitables. Ahora, la reducción de la mortalidad por suicidio ya ha sido priorizado por la Organización Mundial de la Salud como una meta global, ya que es una meta que se pusieron hasta, si no me equivoco, hasta el 2020, pero después la corrieron en la fecha por el tema de la pandemia. ¿Ya? Pero es en el fondo, estando en pandemia, una de las prioridades de la OMS, ¿ya? Entonces eso ya les muestra la importancia y la magnitud del problema. Ahora, es tan importante el tema que incluso se incluyó en los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en la meta 3.4, y también se incluyó en el 13º Programa General de Trabajo de la Organización Mundial de la Salud, en el Programa General de Trabajo 2019-2023, perdón, me había equivocado, ¿ya? Y en el Plan de Acción de Salud Mental de la OMS, que ese es desde el 2013 al 2020 y que se corrió la fecha, ¿cierto?, hasta el 2030 por el tema de pandemia. Entonces, se hace urgente, uno, la pesquisa, dos, el registro oportuno para poder hacer seguimiento a los pacientes que han hecho intentos suicidas, ¿ya? Y poder cerciorarnos que estén como estabilizados y controlados, ¿ya? Que no haya una crisis suicida. Y esto es muy importante porque por cada un suicidio se estima que hay 20 personas que tuvieron conducta suicida y que no les resultó. Y de esas 20 existe una alta probabilidad de que vuelvan a presentar una conducta suicida los próximos 6 meses. ¿Ya? Entonces,
hay que hacer un registro oportuno, se observa una gran necesidad de que haya una mejor y mayor comunicación con los equipos de atención primaria, secundaria y terciaria, y educación, red Sename, en fin, todos los intervinientes, ¿cierto?, en el ámbito sanitario, ¿ya? Por eso surge el contexto de la intervención de gestor de casos, ¿ya? Porque dentro de la gestión de casos, un punto muy importante es el seguimiento de la reevaluación, ¿ya? Con el fin, ¿cierto?, de disminuir los casos de suicidio, ¿ya? Y por eso en Chile y en todos los otros países tiene que ser como el tema de prevención y de suicidio tiene que ser como eje vertical de cualquier sistema regulatorio de salud. Entonces, a nivel mundial, ¿cierto?, el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo, ¿ya? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que publicó un informe que se llama Suicide Real World en el 2019, o sea, son datos bastante frescos. Cada año pierde la vida más personas por suicidio que por VIH o por paludismo o por cáncer de mama. Nosotros sabemos las estadísticas del cáncer de mama, ¿ya? Incluso por guerras o por homicidio, ¿ya? Los datos que yo saqué del Suicide Worldwide son datos en inglés, ¿ya? Entonces no hay una traducción todavía del texto, así que si aparecen ciertos errores en la traducción, les pido las disculpas y lo clarificamos. Bueno, entonces, de acuerdo a este informe, en 2019 se suicidaron más de 700.000 personas, es decir, de cada 100 muertes, una era por suicidio. Entonces, la Organización Mundial de la Salud se preocupó mucho, ¿cierto?, y elaboró nuevas orientaciones para ayudar a los países a mejorar la prevención del suicidio y todos los cuidados conexos asociados a este tipo de muerte, causal de muerte, ¿ya? Y se observa en el informe que la región de Asia Sudoriental tenía una tasa de suicidio de mujeres estandarizadas por edad mucho más alta que el resto del mundo, digamos, que era un 8,1% por 100.000 habitantes, en comparación al promedio mundial, que es 5,4 por cada 100.000 habitantes. Entre los jóvenes entre 15 y 29 años, el suicidio es la cuarta, esto está a nivel mundial, ¿ya? Porque, ojo, en los últimos datos nacionales de suicidio en Chile, se hizo una se lo publicó el diario La Tercera y se hizo una corrección después, y en los jóvenes adolescentes no era la segunda causa de muerte, es la principal causa de muerte. Yo desconozco si fue como una variación metodológica o se consideraron otros datos, pero se hizo la rectificación, ¿ya? Bueno, entre los jóvenes entre 15 y 29 años, el suicidio es la cuarta causa principal de muerte a nivel mundial, por detrás de los traumatismos debidos a accidentes de tránsito
o tuberculosis, o violencia interpersonal. Y las mujeres en los países de ingresos medianos y bajos tienen una tasa de suicidio más alta, que es un 7,1 por 100.000 habitantes, en comparación a las mujeres de otros niveles de ingreso, ¿ya? A diferencia de los hombres, ¿ya? Que los hombres de los países con ingresos altos tienen mayor tasa de suicidio, que es un 16,5 por 100.000 habitantes en comparación con los hombres de otros grupos de niveles de ingreso. ¿Ya? Esto se explica de varias maneras, son teorías, no es ninguna consistente o medida, ¿ya? Pero hay autores que hablan del sesgo de género, ¿ya? Donde las personas los hombres que buscan objetivos en la edad productiva, ¿ya? Tienen, ¿cierto?, como fin último el éxito, y cuando hay problemas de tipo económico, laborales, falta de acceso al trabajo, ya que en el fondo es como lo que más afecta a los adultos jóvenes e intermedios, se considera el suicidio como una forma de solucionar la dificultad, ¿ya? Y hay que poner ojo ahí, porque si esta forma de solucionar el problema está validada a nivel familiar, ¿ya? Directo o indirecto, hay un modeling, y eso también nos corrobora que en esa familia se considera una forma de solucionar las cosas, independiente de las consecuencias que haya dejado detrás. Pero está el modo. Bueno, las tasas en general varían entre países y regiones y entre hombres y mujeres. Lo que sí se sabe es que las minorías también tienen, por ejemplo, minorías sexuales, las lesbianas, los transgéneros, los LGBT, tienen mayor probabilidad de hacer intentos suicidas versus las personas heterosexuales, ¿ya? En realidad, todas las minorías tienen más factores de riesgo por ser esa minoría, como, a ver, el factor de riesgo de la minoría, ¿ya? No determina, pero suma, ¿cierto? Para que se puedan presentar ideas o intentos autolíticos, ¿ya? Bueno, se suicida más del doble de hombres que de mujeres, ¿ya? Un 12,6 por 100.000 habitantes de hombres versus un 5,4 por 100.000 mujeres, ¿ya? Esto se explica de una manera súper sencilla. Los hombres, por un tema de género también, ocupan formas de quitarse la vida mucho más violentas. Por lo tanto, son mucho más efectivas en la comisión del acto, ¿ya? En cambio, las mujeres ya tienen varios factores protectores en realidad. Consultan más que los hombres a programas de salud mental. Cuando se sienten mal, ellas consultan más fácil que los hombres. Y también hacen intentos suicidas que son menos efectivos, como tomar somníferos mezclados con alcohol, o inhalar, o cortarse las venas, ya de manera superficial. Entonces tienen más probabilidades de fallar en los intentos. Ahora, las tasas más altas de suicidio femenino se registran en los países de ingresos medios bajos, ¿ya? Un 7,1 por 100.000 habitantes. Y
Las tasas de suicidio en las regiones de África son bastante altas también, un 11,2 por 100.000 habitantes. En Europa es un 10,5 por 100.000 habitantes. En Asia suboriental es de un 10,2 por 100.000 habitantes, ¿ya? Entonces la Organización Mundial de la Salud, perdón, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud en este informe. Entonces, son superiores a la media mundial, que es un 9,0 por 100.000 habitantes, ya considerando las cifras del 2019. Ahora, la tasa de suicidio más baja se registra en la región del Mediterráneo Oriental, ¿ya? Y yo creo que también tiene mucho que ver con la calidad de vida que hay allá y el acceso a la salud, ¿ya? Es un 6,4 por cada 100.000 fallecimientos. Ahora, a escala mundial, la tasa de suicidio en el último año bajó, ¿ya? Pero bajó en todos los grupos de países, menos en América, ¿ya? Las tasas de suicidio disminuyeron entre estos 20 años que transcurrieron entre el 2000 y el 2019, ¿ya? La tasa mundial se redujo no menor, un 36%, con un descenso que oscilaba entre el 17% en las regiones mediterráneas orientales y un 47% en las regiones europeas o un 49% en el Pacífico Occidental. En cambio, en América, las tasas se incrementaron en un 17% en este mismo periodo, ¿ya? Si bien algunos países han generado estrategias muy efectivas de prevención de suicidio, y han dado un lugar muy destacado en los programas en esta temática, se han preocupado de sensibilizar a la población, de hacer psicoeducación, ¿ya? Hay países que no se han implicado mucho en estos lineamientos, ¿ya? Actualmente hay 38 países que tienen estrategias nacionales de prevención del suicidio, ¿ya? Entonces es muy necesario impulsar de una manera fuerte todas las medidas, ¿ya? En el sentido de cumplir la meta de la Organización Panamericana de la Salud y de la ODS, de reducir, ¿cierto?, esta tasa de 1/3 de la tasa mundial de suicidios para el 2030. Entonces, el cambio se vuelve extraordinariamente urgente, considerando que es una muerte evitable. Ahora, también se hace urgente interactuar con los medios de comunicación para las denuncias que se hacen de suicidio. Aquí hay dos como líneas ya, de entendimiento. Para abordar la temática suicida está súper comprobado que en adolescentes las formas de comunicación en las que ellos son nativos ya son extremadamente efectivas al momento de retractarse o consumar un suicidio. Ya recordemos que los pacientes, no todos, no se puede hablar en salud mental de todo o nada, pero hay un número importante que presentan ambivalencias con respecto al suicidio, ¿ya? Y lo toma como una opción, obviamente, porque está pasando por la crisis suicida, pero esa crisis suicida es acotada en el tiempo, ¿ya?
Y como existen estas ambivalencias, uno en la primera respuesta, por ejemplo, llamado telefónico, o video chat, o chat, ya puede tener al paciente de realizar, de hacer, consumar el acto, ¿ya? Entonces, familiarizarnos con los medios de comunicación que ocupan los adolescentes se hace urgente. Ahora, también hay que considerar cómo comunicamos en masa el suicidio a través de los medios de comunicación. Y lo que encontramos es, bueno, dos líneas. Una, que es los medios de comunicación que ensalzan el tema del suicidio y la forma de cómo lo hizo, cuándo lo hizo, ya lo que da muchas ideas. Y por otro lado, le da cierto esta connotación como media oriental, como de la época del harakiri, donde se moría con honor, ¿cierto? El suicidio era una opción de morir con honor. Entonces se le atribuyen características positivas y es muy, 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 muy importante desmitificar este tipo de información. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los medios de comunicación no tienen claro cómo lo tienen que abordar. Entonces se van dentro de estos parámetros. Ahora, esto pasó en algún momento porque, esto estoy hablando muy antiguo, existe un fenómeno que se llama Werther, que hace alusión a una novela que se escribió, donde Werther era el protagonista, y él al final del libro se quitaba la vida, ¿ya? El tema es que después de que se publicó el libro, ya aparecieron muchos intentos de suicidio y casos suicidas con las mismas, no sé si especificaciones, pero de suicidio con las mismas características. Entonces se habló de un fenómeno de contagio, ¿ya? Y eso hizo que estos medios de comunicación pasaran del silencio absoluto, ya no hablar nada, porque podemos instaurar, ¿cierto?, estas ideas suicidas en los adolescentes, sobre todo, o tomara, ¿cierto?, la postura de que sea la noticia de una semana la muerte, por ejemplo, de un adolescente, pero con todos estos descuidos, ya entregando información sobre cómo lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo, ya si en la tele aparece, ella se suicidó porque su pareja la dejó, ya estamos mostrando el suicidio como desde una mirada súper reduccionista y que no es real. Las personas no se suicidan por una única razón. A lo mejor hay una razón para que se gatille la crisis suicida, ¿ya? Pero el tema del suicidio es tan complejo y multicausal que no podemos ocupar términos tan reduccionistas como ese. Bueno, en general, como les decía, la tasa global de suicidios estandarizada por edad es algo que va en declive, ¿ya? Pero que no se ha observado en todos los países, como por ejemplo los países de Sudamérica, ¿ya? Y ahí Quintana Roo, la provincia de Quintana Roo en México es como la que lidera con las cifras, ¿ya? Por lo menos las últimas que han tomado ellos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud lanzó una guía, ¿ya?, que se llama Life, que es una guía para la prevención del suicidio en estos países que carecían de orientaciones técnicas o lineamientos más específicos, ¿ya? Y esta guía fue lanzada en 2021 y describe 4 intervenciones efectivas basadas en evidencia para prevenir el suicidio, ¿ya?
Y la primera es limitar el acceso a los medios de suicidio, como por ejemplo las sustancias tóxicas, pero también las armas, ¿ya? Por eso cuando, independiente de la postura política, yo en ese sentido no me pronuncio, pero cuando en Estados Unidos Trump hablaba de que cada estadounidense tenía que tener en su poder un arma, a mí se me paraban los pelos de la cabeza, ¿cierto? Escuchándolo, porque está súper probado que, por lo menos en población adolescente y en adultos mayores, el, el tener un arma es un factor de riesgo, ¿ya? Eh, bastante importante, ¿ya? Sobre todo pensando en los hombres, que ellos buscan estos mecanismos más efectivos para quitarse la vida. Bueno, yo les contaba, ¿cierto?, la parte que también es uno de los puntos que se debe cambiar, que es interactuar con los medios de comunicación para denunciar el suicidio, ¿ya? Yo les contaba la cara mala y fea de la tele, ¿ya? Que en el fondo tienen esta visión sensacionalista y que genera mucha fantasía, sobre todo en los adolescentes, pero los medios de comunicación, a ver, acá el tema no es no hablar del suicidio, negarlo como si no pasara. Acá el tema es hablarlo, pero con las precauciones y de una manera adecuada, ¿ya? Desmitificando el suicidio en todas sus formas y en las consecuencias que generan otros, ¿ya? Esto de no es que se suicidó porque él era súper valiente, hay que ser súper valiente para suicidarse, eso no es así, ¿ya? O mi familia estaría mejor sin mí, eso tampoco es así. Y uno tiene que educar a la población con respecto a eso. Uno le tiene que decir que los hijos que sobreviven a los suicidios de los padres difícilmente lo pueden superar en algún momento de su vida, ¿ya? Y va a dejar consecuencias, y yo estoy hablando de consecuencias cerebrales, así, medidas con neuroimagen. Deja secuelas en ciertas áreas del cerebro por el aumento del cortisol que genera. Entonces, es importante que nosotros ocupemos estos medios, sobre todo si trabajamos, por ejemplo, en atención primaria, ya, ocupemos estos medios para hablar del tema de una manera adecuada, ya, de una manera preventiva. Si no se vuelve como en un secreto envuelto por mucho misticismo y por mucha idea preconcebida que no tiene la razón de ser. Ahora, otra forma o otra línea de acción que debería existir es fomentar habilidades socioemocionales para la vida en los adolescentes. Y aquí sí que estamos al debe, ¿cierto? Porque producto de la pandemia va a haber toda una generación de niños pandemia que uno se va a volver natural formas de comunicación no presenciales, ¿ya? Dos, van a empezar a consumir esta, estas informaciones de Internet sin la discriminación necesaria. Y tres, no van a tener las habilidades socioemocionales para enfrentar a sus pares o a otros adultos, eh, que los niños de otras generaciones, porque han estado encerrados en un periodo bastante largo de tiempo. Pues, a ver, convengamos, por ejemplo, que los niños de 4 años ya han pasado la mitad de su vida encerrados. Imagínense el impacto que eso genera. Ahora, las familias chilenas lamentablemente se vieron expuestas a que en su mayoría, por ejemplo, viven en lugares reducidos, las familias que viven en departamentos se encontraron que tenían 2 hijos, que la tía del colegio efectivamente tenía razón y se portaban muy, muy mal, ¿ya? Y más encima empezaron con teletrabajo, ¿cierto? Entonces, las habilidades socioemocionales no sufrieron un déficit importante, ¿ya? Que se tiene que ir supliendo con otras cosas, no es que no se pueda cambiar, ¿ya?
pero el tema de la pandemia fue un freno para este tipo de intervenciones. ¿Por qué? Porque también es un factor protector para otras situaciones de vulneración. Consideremos que los niños, por ejemplo, que pasan harto tiempo frente al computador, tienen acceso a juegos en línea, a redes sociales. El promedio de edad de juegos en línea virtuales como el Minecraft es de 30 años. Y ellos piensan que están jugando con un niño de su edad. ¿Ya? Entonces también es un escenario para preocuparse, por ejemplo, por los depredadores sexuales que puedan haber. Y la única forma que nosotros tenemos de abordar esto no es quitarle los celulares, o no es quitarle la tele ni los juegos, ¿ya? Porque el niño se va a arrancar o va a ir a la casa del primo, el tío, y lo va a hacer igual. El tema es educarlo sobre cómo. Nosotros como chilenos tenemos como la costumbre de controlar en la forma y no en el fondo. O sea, nosotros nos preocupamos de que el niño, por ejemplo, juegue tantas horas videojuegos a la semana, o ocupe tanto tiempo el celular, ¿ya? O tenga redes sociales con estas restricciones, no publique fotos, ¿ya? Pero no se involucra en el contexto o en el fondo de la interacción virtual, ¿ya? No sabe quiénes son sus amigos, cómo los hizo, qué preferencias tienen, qué factores de riesgo tienen asociados. Entonces, no se educa porque se habla mucho de la vida real, ¿ya? Como si la vida a través de la comunicación digital no fuera real, ¿ya? Y es real, o sea, se habla mucho, nosotros preparamos mucho a nuestros niños para la vida en el mundo análogo, digamos, ¿ya? Para que ciegos, sordos y mudos, no hables con nadie, ¿cierto? Extraño, no dejes que nadie se te acerque, anda en grupo, no consumas nada que te den preparado en un bar, pero esa no es la única interacción que se da, ¿ya? Y esta interacción, que es la digital, es la que está teniendo más graves problemas. ¿Mm? Perdón. Otra línea de acción es identificar, evaluar y hacer gestiones tempranas de seguimiento para cualquier persona afectada por las conductas suicidas. Y ahí no solamente se involucra la persona con conducta suicida, sino que también la familia. La familia, por ejemplo, cuando en los casos de suicidio consumado, es algo que tenemos que hacer autopsia psicológica y tenemos que ser capaces de intervenir a esta familia, sobre todo cuando son hijos. Cuando los padres sobreviven a los suicidios de los hijos, difícilmente pueden reorganizar su vida, aprenden a vivir con el dolor, porque es algo completamente poco natural, ¿ya? Los padres son enterrados por los hijos, no, los padres no entierran a sus hijos por un tema evolutivo. Entonces genera gran impacto y normalmente los pacientes hacen duelos complicados, ¿ya? Y aquí hay varios factores importantes a considerar. Nosotros nos preocupamos de la promoción un poco, nos preocupamos de la urgencia, que es la evaluación, ¿cierto? Y la valoración del gesto suicida, ¿ya? Pero no hacemos seguimiento, ¿ya? Y el seguimiento se debe hacer a lo menos durante un año, ¿ya? Porque durante un año existe una mayor probabilidad, bueno, después igual, pero es cada vez menos, digamos, pero hay una mayor probabilidad de que pueda volver a presentar otra crisis suicida con otra conducta suicida.
y puede que esta vez le funcione, ¿ya? Y eso es muy grave. ¿Ya? Entonces, es importante que hagamos seguimiento, que hagamos evaluación, que hagamos valoración del tipo de idea que tiene el paciente, qué tan riesgoso es, tiene armas, no tiene armas. Es un poco como la evaluación que se hace en la Juravit de como la gravedad o los factores de gravedad asociados a violencia, ¿ya? Hay que ponerle un apellido a la violencia o a la conducta suicida o al riesgo suicida, que es leve, medio, alto, ¿ya? Entonces tenemos que chequear si en el medio que se encuentra el joven existe consumo de drogas, si el joven consume drogas, consume alcohol, si tiene acceso a armas, si tiene acceso a sustancias que pueden generar muerte, porque los chicos pueden rápidamente pasar desde las ideas semiestructuradas o inestructuradas a las estructuradas. Y a veces tienen acceso, la mamá toma píldoras para dormir o está en tratamiento de salud mental, o hay pesticidas que se dejan abiertos en el hogar y hay que tener cuidado con eso, porque los intentos suicidas en los adolescentes también vienen desde el impulso, no solamente desde la planificación. Entonces, como intervención tenemos que tener orientaciones técnicas para abordar este tipo de problemáticas, ¿ya? Ahora, en Chile, ¿ya? En Chile las cosas lamentablemente no son diferentes. Los problemas de salud mental afectan a 2 de cada 10 personas en Chile, por lo que aunque uno no tenga en algún momento una depresión, un trastorno ansioso, un trastorno de la personalidad o de consumo de drogas, es altamente probable que entre los amigos, la familia, el colega, exista alguien que sí lo tiene, ¿ya? Entonces, la salud mental en nuestro país es responsable de 1/3 de la carga global de enfermedades, que no es menor, ¿ya? O sea, alrededor del 87% de las personas con problemas de salud mental han experimentado también discriminación, tampoco es menor, ¿ya? Porque eso nos aleja más del tratamiento y de la intervención. Si yo no consulto porque me da vergüenza, porque ¿qué va a pensar el psiquiatra de mí? ¿O qué va a pensar la psicóloga de mí? Estoy llegando a un tratamiento más tarde y tengo más riesgo de ser sintomatología agravada. 1.800 personas mueren al año en Chile por suicidio, ¿ya? Y por cada una de estas personas, alrededor de 20 realiza un intento, que es una cifra bastante alta. Si a esos 20, por ejemplo, que presentan más probabilidades de hacer otro intento en los próximos 6 meses, consideramos que de los 20 a 2 les resulta, ya se va diseminando el crecimiento, se observa un crecimiento exponencial del suicidio. Ahora, en cuanto a las cifras actuales, dentro de la región, Chile ocupa el 4º lugar dentro de los países con mayor tasa de suicidio, después de Guyana, que tiene un 26,2 por 100.000 habitantes, Surinam, que tiene un 23,3, y Uruguay, que tiene un 14,2, ¿ya? Y a ellos les sigue, a Chile le sigue Trinidad y Tobago con un 10,7, Estados Unidos con un 10,1, y Cuba y Canadá, Cuba con un 9,9 y Canadá con un 9,7. Ahora, Chile tiene una de las tasas de suicidio más altas de la región. En algún momento hubo una equivocación y se planteó que Chile era el que tenía la tasa más alta,
y no es así, ahí hubo un enredo, porque el 2010 hubo un crecimiento, sí, muy marcado, exponencial, ¿ya? Y por lo tanto, las tasas cambiaron, ¿ya? Pero no es el primero, pero sí es uno de los primeros. O sea, lidera el ranking, no es el número uno, no es el top one, pero lidera el ranking, ¿ya? Chile, en nuestro país mueren 11 personas por cada 100.000 habitantes por daño autoinfligido. Según el estudio de la Organización Panamericana de la Salud, en la América, o sea, en América, es que saben que eso me quedó con la traducción, ya les pido disculpas. En América hay más de 7 suicidios por día, ¿ya? Y si nosotros hacemos una revisión histórica, ¿ya? Nosotros aquí vemos, ¿cierto?, que hay un punto de inflexión. No, bueno, no es un punto de inflexión, pero es un alce impresionante, ¿ya? En el 70 había 6,1 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. En 1980 ya ahí baja un poco a un 4,8. Después en el 90 vuelve a tener una subida muy discreta de un 5,6, y en el año 2000 ahí ya las cifras se dispararon, ¿ya? Y aparece un 11,7, que es el punto más alto, ¿ya? Después en el 2018 tenemos que hay 9,7, hay un descenso. Ahora, este descenso no se ve en todos los grupos etarios, ya hay grupos que no han cambiado. Y de acuerdo a las cifras que entregó la Organización Mundial de la Salud a través del Suicide Worldwide, se observa que hay un pequeño, una pequeña baja, ¿ya? Ahora, hay que esperar que pase la pandemia para que podamos ver las consecuencias reales de esta, ¿ya? Porque ahora, ¿cierto? En el 2020 bajaron los suicidios, sin embargo, recordemos que nuestros adultos mayores, que es una población de riesgo, en pandemia se encuentran más acompañados, ¿ya? Se van a vivir con los hijos, o, los hijos los visitan más, ¿ya? Porque hay un enjambre que se arma social que es como más compacto por la situación de crisis. Pero esa situación no es algo que vaya a mantenerse en el tiempo, ya es producto de la crisis. Producto de las crisis se observa que hay una disminución de las conductas suicidas y un aumento de la natalidad, ¿ya? Que es algo que algunos se explican hasta como filogenético, ya como un mecanismo de supervivencia. Pero la crisis sanitaria se va a pasar y van a aparecer todas las otras consecuencias que trajo la crisis sanitaria, como por ejemplo los problemas económicos, la falta de trabajo, los problemas con la jubilación, el aislamiento en sí, que genera muchos síntomas. Entonces todavía nos queda bastante por ver. Ahora en Chile, durante el año 2019, sin pandemia, se registraron 1.901 suicidios, ¿ya? El 1,73% de la tasa de fallecimientos en Chile, ¿ya? Y el 81,7% eran de hombres y el 18,3% eran de mujeres, ¿ya? Y eso se explica por lo que decíamos de los mecanismos con que se infligen la lesión. Esta cifra es inequitativa de género y coincide con otros países a nivel mundial. ¿Ya? Esto pasa, es un fenómeno que pasa en todas partes. ¿Ya?
En el 2020, el año de la pandemia, ¿ya? Los suicidios disminuyeron a 1.590, ¿ya? Disminuyó el 1,29% del total de fallecimientos, pero yo insisto, las personas están pasando mucho menos tiempo solas. No sabemos qué va a pasar cuando se levanten los confinamientos, ¿ya? Y aparezcan todos los otros coletazos de esta pandemia, ¿ya? Ahora, solo a modo de referencia, en lo que va corrido del año con un corte del 30 de junio del 2021, se han registrado 659 muertes por lesiones autoinfligidas, ¿ya? Eso ya nos está mostrando cambios en las cifras. Entonces, esto significa un promedio de 110 personas que han fallecido al mes producto de suicidio. Recordemos también que así como hay diagnósticos así como efectivos de que el paciente murió por conducta autolítica, también todavía hay dificultades en colocar eso por ejemplo, en el registro civil, cuando se inscribe la causa de fallecimiento, ya por todos los estereotipos de salud mental que se encuentran presentes. Entonces, se podría decir que esta cifra está subestimada. Ahora, en el 2020, este promedio fue de 133 personas y en el 2019 de 158 personas, ¿ya? Los suicidios durante el primer semestre muestran una clara curva descendente respecto a los años previos. Sin embargo, esto no quiere decir que las cifras sean buenas, digamos. Son menos malas. Ahora, en los menores de 19 años, la mayoría de ellos en etapa escolar, ya, porque uno se imagina 17, 18 años, ¿ya? La tasa de suicidio por 100.000 habitantes fue de 1,92 en el 2019 y de 1,68 en el 2020, ¿ya? Por lo que presenta una diferencia de 0,24 puntos menos que el año de la pandemia, ¿ya? Perdón, menos en el año de la pandemia. Ahora, en el 2019 fueron 74% de hombres, mientras que en el 2020 baja de manera muy sutil a los 72% en cuanto a la proporción por sexo. Ahora, vamos a ver algo de los grupos. Ya en el grupo etario entre 20 y 29 años, los jóvenes en edad de estudios superiores, estudios terciarios, la tasa de 100.000 por 100.000 habitantes, el 2019 fue de un 12,42 y en el 2020 fue de un 10,28, ya representando una disminución de 2,14 puntos. ¿Ya? Los suicidios en hombres representaron el 79,1% en 2019 y un 78,6% en el 2020. Ahora, en el grupo etario entre 30 y 59 años, ¿ya? Los adultos en edad activa, la tasa de suicidio por 100.000 habitantes el 2019 fue de 13,6 y el 2020 también bajó a un 10,41, perdón, ¿ya? Y ahí hay una fuerte baja, una baja significativa, porque es 3,22 puntos entre las tasas, ¿ya? Ahora, esta causa de muerte, en esta causa de muerte, el 80,8% de los hombres el 2019, que vi el 2019, subió a un 85% en el 2020 con hombres también.
Ahora, en los adultos mayores que están ubicados entre los 60 y los 79 años, ¿ya? O la tercera edad, ¿ya? La tasa de suicidio por 100.000 habitantes el 2019 fue un 10,4, que eso es muy alto, ¿ya? Y en el 2020 subió, en realidad se mantuvo, ¿ya? Porque no hay un descenso significativo, ¿ya? Ahora, de estas muertes, un 83% era de hombres en el 2019 y un 85% de hombres presentes en el 2020. Sí o sí los hombres siguen liderando los rankings. ¿Ya? Ahora, en el grupo etario de la cuarta edad, que son las personas mayores de 80 años, la tasa de suicidio por 100.000 habitantes es mucho mayor, ¿ya? El 2019 de 14,05 y ahí recién baja en el 2020 a 10,08, que es una baja bastante importante, ¿ya? Esta fue la variación más importante de acuerdo a los grupos de edad, ¿ya? Pero como reflexión, voy a 3,25 puntos entre tasas, ¿ya? Pero como reflexión, los adultos en esta etapa están siendo más cuidados, ¿ya? Por sus redes de apoyo. Hay un mayor seguimiento, lo que seguramente no se va a mantener cuando las necesidades sanitarias cambian. La preponderancia en hombres fue en el 2019 de un 94,6%, ¿ya? Y bajó también de manera significativa en el 2020 con un 89,8%. Ahora, los hombres tienen 4 veces más probabilidades de morir por suicidio que las mujeres, ¿ya? Por lo que conversábamos anteriormente de las conductas suicidas, que son más efectivas. El método más común de suicidio en la región es sofocación, o incluye el ahorcamiento, no solo el ahorcamiento, ¿ya? Después le sigue el uso de armas y luego el envenenamiento que incluye también sobredosis por drogas o pesticidas, sustancias tóxicas. Entonces, nos llama bastante la atención que los adultos mayores de 60 y más, ¿ya? En este grupo, la proporción de fallecidos respecto del total pasa de un 18,8% en el 2019 a un 22,2% en el 2020. Ahora también es bastante importante la proporción de hombres más elevadas en el grupo de edad, que era un 90 y algo, ¿ya? Versus los otros grupos etarios. Bueno, este era un video que les iba a mostrar, pero lamentablemente no se escucha. Voy a tratar de dejarles el enlace o se los voy a subir a la plataforma, ver la posibilidad de subírselo, ¿ya? Porque son videos cortitos que tienen muy buenos ejemplos y que nos sirve para la discusión. Entonces, esos son los contenidos del día de hoy. Ya nos vemos en la parte sincrónica de este módulo, ¿ya? Y toda la información la van a poder tener mediante la plataforma y la parte sincrónica nos va a servir para las dudas, las consultas, los comentarios y para debatir un poco. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y adiós. Hasta luego, en realidad. Que esté muy bien.